¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez tocando el tema de perímetros y áreas en la subárea de habilidades matemáticas. Estimados estudiantes, nuevamente le doy la bienvenida a esta su aula virtual, consolidando tu aprendizaje a distancia. Asimismo, seguirle reiterando la gran oportunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo actualmente. Una situación compleja, difícil de resolver por el momento. Por lo que aprovechemos de estas circunstancias actuales, estudiando y compartiendo en familia. Es importante también que valoremos el privilegio de tener salud y vida, bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga, quien nos ilumina y nos guía el camino a seguir. Es importante reiterar el propósito de ser mejores personas en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son nuestros acuerdos de convivencia de nuestra aula virtual? Estimados estudiantes, es importante reconocer que las clases virtuales son un espacio basado en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Asimismo, recordaremos ciertas pautas que nos lleven a una saludable convivencia. En primer lugar, respetar la asistencia y puntualidad, ingresando al aula virtual por lo menos 5 minutos antes de la clase. Asimismo, no retirarse de la clase sin previo aviso. Ingresar al aula virtual con cámara activada y luego continuar según las indicaciones del docente. Utilizar tu micrófono durante el desarrollo de la clase. Este debe estar apagado para mejor escucha. En cuanto a tus consultas, estas se darán acorde a las indicaciones del momento. Respecto al trato con tus compañeros, este debe ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase sin discriminación alguna. Es importante recordarte las siguientes reglas de oro. Hoy no te olvides de decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pedir permiso o por favor. Pedir disculpas o perdón si es que estuve errado o equivocado. Dar las gracias por el momento o por lo que me puedan haber proporcionado. Y un hasta luego que no necesariamente porque estemos viviendo diariamente con nuestras familias, dejemos de decir o de indicar estas 5 reglas de oro que nos dan a entender que es la educación en la cual debemos continuar. ¿Cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? La competencia que en esta vez trabajamos se resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan el logro de esta competencia son interpreta, estime y determina el perímetro de figuras geométricas. Calcula el área de una figura geométrica. Determina el perímetro de una figura contenida en una cuadrícula y calcula el área de una figura contenida en una cuadrícula. ¿Qué nos da evidencia? La determinación del perímetro de una figura, sumando la medida de todos sus lados, el reconocimiento de las figuras geométricas que se determinan en una figura y el cálculo de su área, el reconocimiento de los lados y sus medidas en una figura geométrica contenida en una cuadrícula, la determinación del perímetro de una figura sumando las medidas de todos los lados de los cuadrados que la conforman, el reconocimiento de la cantidad de figuras geométricas iguales contenidas en una cuadrícula y el cálculo de su área. Asimismo, la creación de situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia mundial que actualmente vivimos. Aquí una idea general de lo que ya es el perímetro y lo que es el área. Y las figuras que de alguna forma vamos a tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos las dimensiones con las cuales podemos determinar ya sea el perímetro o el área que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. ¿Cómo será tu evaluación? Estimado estudiante, como de tu conocimiento, la evaluación es permanente, pero también tendremos en cuenta todo lo que tiene que ver con el logro de la competencia durante el proceso de tu aprendizaje.
La competencia que trabajamos hoy resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Y sus criterios que tomaremos en cuenta para esta evaluación o para este proceso son los siguientes. En inicio estarás si determinas incorrectamente el perímetro de una figura, las figuras no reconoces las figuras geométricas, tampoco reconoces los lados y sus medidas, y tampoco determinas el perímetro de una figura sumando la medida de todos los lados de los cuadrados de la conforma. Estarás en proceso si de todo lo anterior haces algunos procedimientos, es decir, determinas algunos perímetros, reconoces algunas figuras geométricas, reconoces algunos lados y sus medidas, y determinas algunos perímetros de una figura. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente, ¿no? Es decir, determinas el perímetro en forma correcta, reconoces las figuras geométricas correctamente, reconoces los lados y sus medidas correctamente, y determinas el perímetro de una figura correctamente. Y estarás destacado si creas, propones, y además de hacerlo correctamente lo anterior, ¿no? Es decir, el perímetro, los lados, el reconocimiento de las figuras geométricas, el reconocimiento también de los lados y sus medidas, y la determinación correcta del perímetro de una figura sumando la medida de todos los lados de los cuadrados que la conforman. ¿Ok? Veamos entonces qué es un perímetro y un área. Introducción. El perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemáticas, para ayudarte a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de matemáticas más avanzadas, como el álgebra, la trigonometría y el cálculo. El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura, y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre dicha figura. También el conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día a día, como los arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos. Y es muy útil también para la gente en general. Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo juntar figuras te ayudará, por ejemplo, cuando pintas tu cuarto, cuando tu familiar pueda comprar una casa, una vivienda, o también se remodele la cocina de tu vivienda, o la construcción también de un escritorio. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene un número, y ese número representa cuánto mide el lado. Por ejemplo, a mí me dan esta figura. Es una figura rectangular, donde tiene de altura 4 metros y de base 5 metros. El perímetro, como nos dice la definición, es la medición que hago alrededor de esta figura. Como este es un rectángulo, entonces yo tengo aquí que tengo el mismo valor opuesto a cada uno de estos datos que me han dado, ¿no es cierto? Entonces simplemente, ¿qué hago para determinar el perímetro? Multiplico por 2 cada uno de estos valores, ¿no? 2 por 4 y 2 por 5. Finalmente, ¿qué voy a tener? 8 y 10. Sumando tendré 18. Entonces el perímetro de esta figura es 18 metros. ¿Qué es el área? El área es un método para calcular las figuras. Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. Expresada en matemáticas, unidades de medida denominadas unidades de superficie. Estas unidades de superficie, normalmente, en el área son las unidades cuadradas. Todas las unidades que resulten de desarrollar o de hallar esta área serán, si son de longitudes métricas, será milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc., ¿no? Por ejemplo, si me dicen que determine de la misma figura anterior ahora el área, simplemente por definición sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces simplemente efectuamos el producto. 4 por 5. En este caso sería 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? Metro por metro, metros cuadrados. Y esa vendría a ser el área o la superficie que en este caso ocupa ese perímetro que hemos hallado anteriormente. ¿Ok?
¿Cómo determinamos el área, ¿no? El área, para eso debemos saber o recordar las definiciones de cada una de las figuras, ¿no? Por ejemplo, del triángulo, en donde nos indican que la base por la altura dividida entre 2 viene a ser el área de ese triángulo, sea cual sea la figura, ¿no? Tal como lo observamos en este caso. Lo mismo con el cuadrilátero, ¿no? Tengo, por ejemplo, el rectángulo, que es base por altura, es decir, A por B. Y del cuadrado, que vendría a ser el lado al cuadrado, ¿no es cierto? L al cuadrado. También tenemos aquí el paralelogramo, que en este caso es base por altura, igual que el rectángulo, y el rombo, que vendría a ser diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El trapecio, base mayor más base menor entre 2 por la altura. Estas serían las formas eh, básicas que tendríamos para hallar, en este caso, el perímetro y el área. En la siguiente clase veremos lo que es lo del círculo. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Caso 1. Determina el perímetro de la siguiente figura y me dan esta figura, ¿no? Como podemos observar esta figura, no todos los datos están completos. Por ejemplo, estas laterales que tenemos aquí no tienen valor. Entonces, pero tenemos datos generales que los podemos hallar. Si estos me dicen que mide 12 metros y este lado aquí, que es igual también por este otro, es 3 metros, simplemente para hallar esta dimensión desconocida, resto 12 de 3. ¿Y cuánto sería? Sería 9. Entonces acá también tendría 9, en el siguiente 9 y en el otro también 9. Ahora, esta dimensión, que no la tengo, tampoco no la conozco, la puedo hallar, porque sé que todo esto mide 20. Por lo tanto, acá tengo 3, aquí tendría 4, porque este valor también estaría aquí. Acá también sería 4 más 3, 7 más 7, 14. Entonces, 20 menos 14, esta dimensión sería 6 metros. Con todos los datos ya obtenidos, ya podría hallar el perímetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con los datos del gráfico determinamos la longitud de los lados que faltan, el cual ya les explicamos, ¿no? Aquí un poco para también tener un orden más directo, podríamos ponerle una letra a cada vértice de la figura, ¿no? Y finalmente hacer la sumatoria y reemplazando los valores respectivos, como lo tenemos aquí, ¿no? AB más BC más CD hasta LA, ¿no es cierto? Que sería la final. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos simplemente todos los valores y simplemente el resultado sería 82 metros. Entonces, luego el perímetro va a ser de 82 metros. Ejemplo 2. Dice, aquí en la figura presentada, cada cuadrado mide 3 centímetros, ¿no? El lado de cada cuadrado. ¿Qué nos piden hallar aquí? El perímetro y el área. Entonces, la figura es esta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Enumerar o poner el valor en cada uno de los lados de cada uno de estos cuadrados, ¿no? Ahora, si yo sé que la medida es 3 de cada lado, entonces yo también puedo contar cada uno de los lados y simplemente al final multiplicar el número de lados por el valor que mide cada lado. Y ya tendría el perímetro total. Ahora, para hallar el área, puedo también hallar el área de un cuadrado, simplemente, ¿cierto? Y cuento el número de cuadrados que tengo. Entonces, multiplicaría el área de ese cuadrado por el número de cuadrados que en este caso contaría. ¿Ok? Veamos. Ya que la medida del lado del cuadrado es igual a 3, debemos hallar la longitud de cada lado de la figura pintada, ¿no? Y lo podemos poner así, como lo mencioné al principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago el paso siguiente? Sumarlos todos los valores de alrededor de la figura, ¿no? Que sería de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas longitudes de lado tengo? 42. Entonces, si yo las hubiese también contado al principio, simplemente la multiplicaba por 3, como hemos hecho aquí, y ya tendría 126 centímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente el perímetro sería entonces 126 centímetros. Ahora hallamos el área.
El área entonces sería de la siguiente manera. Se ha contado el número de cuadrados y en este caso son 22 cuadrados. Si yo hallo el área de un cuadrado, que me dicen que del lado 3 sería 3 al cuadrado, entonces sería 9 centímetros cuadrados. Entonces el área total, ¿cuál va a ser? El número de cuadrados por 9, que sería 198 centímetros cuadrados, ¿no? Aquí reafirmamos, dice, la figura tiene muchos lados, ¿no? En situaciones similares debes tener mucho cuidado al efectuar las operaciones. Para calcular el área, bastó con hallar el área de un cuadrado y multiplicarla por los, en este caso, 22 cuadrados que se contaron, ¿no? Que conforman la figura. Y esta sería la respuesta que se determinó. Ejemplo 3 dice, hay el área de la figura y nos dan esta figura. Para esto tenemos que hacer trazos adicionales, es decir, prolongar este lado hasta el final y vamos a formar realmente aquí un cuadrado y un triángulo. Entonces hallamos el área del cuadrado más el área del triángulo, ya tendríamos el área total, ¿ok? Y la figura sería de esta manera, ¿no? Fíjense, hemos prolongado, entonces aquí también es 4 metros, acá también será 4, por lo tanto este es un cuadrado. Ahora, ¿cómo hallo la base del triángulo? Como sé que el total es 10 y ya sé que aquí vale 4 este pedazo o este lado, entonces resto 10 de 4 y me queda 6. ¿Qué tengo ahora de base? 6 metros. ¿Cuál sería la altura de mi triángulo? Sería los 4 metros que tengo aquí más estos 4 metros del lado del cuadrado. Entonces sería 8, ¿no es cierto? Entonces, la altura del triángulo sería 8 metros y la base 6. Y el área entonces del cuadrado sería 4 al cuadrado, ¿no? De esta manera. El área total entonces va a ser área 1, que sería del cuadrado, más el área 2, que sería del triángulo. Entonces 4 al cuadrado, área del triángulo, base por altura sobre 2. Como la altura es 8, 8 por 6 entre 2. ¿Se dan cuenta? Entonces 4 al cuadrado, 16. 8 por 6 entre 2, 24. Sumando me da 40 metros cuadrados. Entonces el área de toda esta figura es 40 metros cuadrados. Ejemplo 4. Nos piden aquí determinar el lado de cada, o nos dan el lado de cada cuadrado de la figura que nos dicen que mide 2 centímetros y nos piden hallar el perímetro de la figura ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacemos? Igual como uno de los casos anteriores, ¿no? Podemos enumerar, en este caso el número de cada uno de los lados de estos cuadrados, hacemos el conteo y finalmente podemos también multiplicar por 2. O también representar, como lo hicimos en lo anterior, cada valor en cada dimensión, en cada lado del cuadradito, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Y aquí finalmente nos faltaría también completar esta parte, ¿no? Que también sería el mismo valor, 2, 2, 2, 2 y todo lo demás. Entonces, si hacemos la sumatoria, simplemente vemos que tenemos 28 lados, ¿no? Contando desde aquí podría ser hasta llegar acá al final, tendríamos 28 lados. Como cada lado mide 2 centímetros, entonces simplemente lo multiplicamos, ¿no es cierto? 2 por 28. Y 2 por 28 sería 56. Entonces, finalmente, ¿qué valor de perímetro tendré? 56 centímetros. Si me hubiesen pedido hallar el área, yo podía haber contado también cada uno de los cuadrados, hallaba el área de un cuadrado y simplemente esa área que hallé lo multiplico por el número de cuadrados y tendría también el área, ¿no? Pero aquí solamente me pidieron el perímetro. En este otro caso, nos dicen cuál es el área de la figura y nos dan esta figura, ¿sí? Nos dan dos triángulos y aquí un cuadrado. Aquí también podríamos hallar el perímetro, ¿no es cierto? Porque el cuadrado, si todos sus lados son iguales, esto también mediría 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo este dato, ya puedo hallar también el perímetro, que es la suma de todos los lados a su alrededor. ¿Se dan cuenta? Pero aquí solamente también nos piden área. ¿Qué hacemos? Hallamos entonces el área del cuadrado, el área de este otro triángulo, más el área del otro triángulo, que son iguales, tienen las mismas longitudes, las mismas dimensiones. Entonces simplemente sumamos las áreas respectivas. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución?
el área total sería el área al cuadrado más el área del triángulo de arriba más el área del triángulo del costado, ¿no es cierto? Entonces, como el lado es 5, 5 al cuadrado. Base por altura, 3 por 4, entre 2. Igual el otro, 3 por 4, entre 2. Efectuando, sería 25 más 6 igual a 37 metros cuadrados, que vendría a ser el área de esta figura, ¿no? En el caso 6, nos piden ahora determinar el perímetro de la figura, que sería esta, ¿no? Igual como en el primer caso, vemos que aquí nos falta dos datos. Nos falta este dato de la parte superior y este otro de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hallar la dimensión del ancho de la figura, tanto en forma vertical como también horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué observamos? Que la dimensión de la figura, tanto ancho como por alto, es igual. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo trazo acá una línea y tengo esta medida 8, acá tengo 4 y acá tendría 4. Entonces 8, 4 más 4 sería 16. Entonces horizontalmente su dimensión es 16. Por el otro lado, de igual manera, trazamos la línea imaginaria y ¿qué tenemos? Tenemos 7, tenemos 5, ¿cierto? Que iría ahí, más 4. Entonces 5 más 4, 9, más 7, 16. Entonces las dimensiones tanto de vertical y horizontal son las mismas, 16. ¿Ok? Entonces hallamos este lado. Si vemos, aquí tenemos 5, ¿no es cierto? Sería 5, y acá tendríamos 6. 5 más 6, 11. Pero como todo vale 16, entonces resto 16 menos 11. ¿Qué respuesta me daría? 5. Entonces este pedazo de aquí, o esta dimensión, sería 5 centímetros. Lo mismo hacemos por el lado de arriba. Todo esto ya sabemos que vale 16. Pero ¿qué tengo aquí? Miren, tengo 5 y tengo 5, ¿no es cierto? Entonces sería 10. De 16, ¿qué me queda? 6. Entonces este sería 6 metros. 6 metros y 5 metros. Ya tengo todos los datos, ahora sí puedo hallar el perímetro, ¿no? Y aquí están, ¿ve? Aquí están los datos que habíamos analizado y encontrado. 6 metros arriba y 5 metros aquí al costado. Entonces simplemente la sumatoria de todos, ¿no? 6 más 5 hasta el número 7. ¿Cuánto nos da? 64. Entonces, finalmente el perímetro es 64 metros, ¿no? En este otro caso nos piden determinar el área de la región pintada, formada por dos triángulos y un cuadrado, ¿no? Como vemos, aquí hay dos triángulos que al final sería un solo triángulo. Si este es un cuadrado, significa que todos sus lados miden iguales, ¿no es cierto? 4, 4, 4. Por lo tanto, aquí yo tendría un solo triángulo con una base de 5 más 4, 9 y una altura de 4. Entonces, el área total de toda esta zona pintada sería el área del triángulo más el área del cuadrado. ¿Ok? Veamos, ¿no? Ahí está, 4, 4. Entonces aquí tendríamos 9 y su altura 4 del triángulo, ¿no? Entonces, el área pintada va a ser el área del triángulo más el área del cuadrado. El área del triángulo sería base por altura, 9 por 4 sobre 2, más el área del cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué tendré? 9 por 4, 36, entre 2, 18. 4 al cuadrado, 16. 18 más 16, 34 metros cuadrados, que vendría a ser el área pintada, ¿no? Bien, concluimos entonces que el perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemáticas, para ayudarte a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de matemáticas más avanzadas, como el álgebra, la trigonometría y el cálculo. El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre dicha figura, haciendo recordar que cuando nos hablan de superficie, todas las unidades son unidades cuadradas, ¿no? El conocimiento del área y del perímetro lo aplican muchas personas día a día, como los arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos. Y es muy útil también para la gente en general. Entender cuánto espacio tienes
y aprender cómo juntar figuras te ayudará cuando pintas tu cuarto, por ejemplo, ¿no? Cuando tus familiares puedan comprar una vivienda o cuando también a la vez en esa vivienda se pueda remodelar la cocina o construir también un escritorio, ¿no? Finalmente, recordarte que está en ti que desarrolles un aprendizaje autónomo, es decir, este autoaprendizaje que estás poniendo en práctica te genera conocimientos fortalecidos acorde con la responsabilidad que estás tomando en cuenta, siguiendo tu propio ritmo de aprendizaje para lograr la competencia necesaria. Seguiremos insistiendo en que la práctica permanente es primordial, básica, ¿no? A través de estas situaciones problemáticas que se encuentran no solamente en tu libro de actividades, sino en cualquier situación en la que se te pueda pedir, hará pues que consolides tus aprendizajes que en este caso se requieren para la vida cotidiana. No te olvides de proponer situaciones problemáticas acorde a lo estudiado como lo es que estamos viviendo actualmente, ¿no? Si tienes algunas dudas, ya sabes, a través de la plataforma de apoyo puedes hacer las consultas necesarias. No te desanimes, siempre hay obstáculos en nuestro camino que nos dejan avanzar, que no nos dejan avanzar. Solo te digo que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí una frase de motivación que nos lo dice Tomás Alva Edison, un gran inventor que ustedes seguro recordarán. Él nos dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Qué interesante, ¿no? Y eso tiene muchísima razón, ¿no? Muchas veces cuando se nos presenta una situación problemática X, simplemente digo, lo leo una vez, de repente dos o hasta tres veces y digo, no puedo, no me sale. Ayúdenme. A ver quién me ayuda, papá, mamá, hermano, ayúdenme. Entonces, fíjense, ya estamos renunciando, ya estamos dando un paso atrás de no seguir insistiendo. ¿Y qué nos dice Tomás Alva Edison? Si quiero tener el éxito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Intentarlo una vez más, dos veces, tres veces, mil veces, n veces. Tomás Alva Edison, como ustedes saben, fue el inventor del foco de luz. Él a la primera vez no le salió realmente lo que buscaba. Él tuvo que ensayar muchísimas veces para lograr el éxito que tuvo con tener ese foco incandescente, ¿no? Entonces está en cada uno de nosotros, en este caso de ustedes, de que ese éxito que están tratando de buscar, sigamos teniéndolo si es que insistimos en intentar muchas veces lo que queremos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos despedimos hasta el día de mañana, agradeciendo su atención y simplemente recordarles, porque tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, querer es poder. ¿Ok?